Bienvenidos, qué bueno que nos sintonizan, que nos escuchan, nos ven. Hoy muy engalanados aquí con Rodrigo Bravo de Tamaulipas, de mi Matamoros querido. Bienvenido, Rodrigo. Gracias, pastor. Aquí estamos otra vez. Y Pipe, el productor de estos podcasts, el creador, la mente detrás de la acción. Bienvenido, Pipe. Muchas gracias, emocionados de iniciar este año de esta manera. Y bueno, muchas personas hablan de la Biblia ahorita en las redes sociales, tú puedes revisar, hay muchos comentarios, pero este análisis, la forma de cómo lo hacemos es tomar un principio bíblico, una verdad bíblica y empezar a desmenuzarla. En esta ocasión, como la serie lo dice, estamos en la serie de lo primordial para entender por qué Dios merece tomar el primer lugar en nuestra vida y ser lo primero, y que en nuestra vida caminemos haciendo esta realidad de que Dios sea lo primero, de que Él es digno de que le demos lo primero y de que Él es el primero sobre todos. Muy bien, pues vamos a comenzar. Hoy vamos a tocar una verdad muy importante sobre los primogénitos, y tal vez muchos han leído en la Biblia ese acontecimiento de cuando el pueblo de Israel Moisés saca al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, que una de las plagas o la plaga que hace que Faraón lo suelte es la muerte de los primogénitos. Pero vamos a empezar en Génesis y luego en Éxodo. Pipe, voy a pedirle al pastor Rodrigo que empiece en Génesis y luego tú nos llevas a Éxodo 12. Génesis 4 y Éxodo 12. Vamos, Rodrigo. Ok, leemos. Génesis 4:1 dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Dios he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Dios, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de lo más gordo de ellas. Y miró Dios con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Wow. Pues aquí encontramos a los dos hijos de Adán, Caín y Abel, trayendo una ofrenda a Dios del fruto de su trabajo. Uno era agricultor, trajo frutos de la tierra; uno era ganadero y trajo ovejas. Pero la Biblia aclara que cuando Abel trajo la ofrenda de los primogénitos, ¿verdad, Rodrigo? Así es, dice la palabra que trajo los primogénitos de sus ovejas y lo más gordo de ellas. O sea, trajo una ofrenda doble o de doble porción, que la palabra lo reconoce en Hebreos 11:4. Dice: por la fe Abel ofreció una más excelente ofrenda que Caín. O sea que la ofrenda de primicia se puede bien llamar ofrenda de excelencia, o en otras palabras, una ofrenda de primicia, el sello que tiene es la excelencia. Sí. No solo trajo los primeros, sino los más gordos, y ahí lo pondera. Y cuando Caín trae una ofrenda, digo, sí trajo una ofrenda, sí la trajo, pero trajo una ofrenda. Sí, a mí lo que me llama la atención es que hace poco escuché una definición de la palabra excelencia que a mí me bendijo mucho, porque a veces cuando hablamos de excelencia pensamos que en lo personal uno tiene que ser perfecto, y pues no hay nadie que es perfecto. No es perfección. Pero la excelencia habla de lo mejor, y lo mejor que puedas, lo más detallado que puedas, el mayor cuidado de lo que tienes y con lo que tienes. Desde esa perspectiva todos podemos ser excelentes y todos podemos ofrecer una ofrenda de excelencia, porque no le podemos exigir a alguien que no dé algo que no tiene pensando que sea perfecto, pero de lo que tiene, lo mejor tiene, ¿verdad? Cuidando los detalles de lo que produce, etcétera. Eso va a ayudar a que sea una ofrenda de excelencia o sea excelente en todo lo que hace, y eso se me hace muy importante. Y esto es muy contrario a la cultura mexicana, Rodrigo, que aquí se nos... el mexicano es regateador, va al mercado, va a alguna tienda y está buscando que le bajen el precio, y nos enseñaron aquí en México a darle las obras a Dios, lo llamado la limosna. Toda la cultura general religiosa es que Dios dale unas monedas, al cabo Dios no necesita nada, y esta cultura se mete a las congregaciones cristianas donde hay que darle algo a Dios, y estamos muy lejos de darle con excelencia. Así es. Entonces, lo que cuidó Abel fue los detalles de su ofrenda. Sí. Entonces, lo que
hace un plus en la ofrenda de Abel, es que dice la palabra, trajo lo primero y lo mejor. Y acá en Hebreos 11:4 dice que por la fe ofreció una más excelente. Entonces, no está hablando, porque muchos consideran y dicen, bueno, es que las primicias también pertenecen a la ley. Pero no está hablando, no dice que ahí no hay ley. No hay ley. No hay la ley fue dada miles de años después y se injertó en la ley la práctica de primicia, pero como una práctica de obras. Entonces, lo que hizo Abel fue una práctica no de obras, dice la palabra, por la fe. Sí. La fe te conecta a la gracia, la obra te conecta a la ley. Sí. Pero dice por la fe, quiere decir que es de la fe, las primicias. Dice ofreció una más excelente, quiere decir que una ofrenda de primicia debe de llevar un sello de la excelencia, sí, ¿verdad? Muchos, ¿por qué no buscan la excelencia? Porque la excelencia aparentemente cuesta. Pero David dijo, yo no le voy a ofrecer a Dios algo que a mí no me cueste. Sí. Entonces, la excelencia cuesta, pero al final del día es una inversión, no es un gasto. Bueno, y la ofrenda de primicia que hace aquí Abel y que Hebreos dice que fue más excelente y que la dio con fe, eso no dice la Biblia de Caín. Caín dio una ofrenda, pero quién sabe, por cumplir, porque también su hermano iba a dar, porque tal vez su papá o su mamá les dijeron que lo hiciera o era correcto hacerlo, pero no tuvo la fe, y Abel sí tuvo la fe. Y ¿quién les enseñó a los dos hijos de Adán y Eva a hacer eso? ¿Cómo es que lo hacen? ¿Por qué lo hacen? Pues no hay antecedente. Yo creo que tuvo que haber dos cosas, a mi poco entendimiento quizás. Creo que, número uno, tuvieron que recibirlo de sus padres, porque los hijos replicamos lo que nuestros padres nos enseñan, somos influenciados por eso. Entonces yo creo que por ahí, de alguna manera, Adán entendió, Adán presenció el primer sacrificio, digamos, que Dios hizo para cubrir su desnudez, ¿no? Entonces, de alguna manera, Adán tenía un cierto entendimiento que le transmitió a sus hijos. Eso puede ser una posibilidad que yo creo que es muy probable. Y la otra es que hubo un entendimiento de honra, un entendimiento de reconocimiento de quién es Dios, porque tú no puedes darle algo valioso a alguien que no consideras importante o valioso. Y ahí hay un problema, que los mexicanos, cristianos y no cristianos, sí dicen que Dios es valioso, pero no se lo demuestran al dar. Por ejemplo, en la religión aquí de popular mexicana, pues la gente escoge ir a una celebración de misa lo más corta posible. Y la celebración es de 40 minutos, tal vez 45, bien hecha. Pero la gente busca las de 30 y las de 25 para darle lo menos del tiempo a Dios. Y algunos cristianos también están contándole el tiempo a Dios. Y si la reunión se tardó un poquito más, 10 o 15 minutos más de lo que se pensaba o el horario que está programado, pues se está repelando. Con esa actitud es que despreciamos o desvaloramos a Dios. Pero Abel, al entregar primicia, y como dice Rodrigo, viéndolo de Hebreos, que dice que era más excelente, él consideraba a Dios como importante, que es lo que tú dices. Sí, yo creo que ahí parte todo, porque nos lo ha enseñado el pastor Rodrigo en muchas ocasiones, tú nos lo has enseñado también, que lo que damos va a reflejar la honra, y la honra tiene que ver con la perspectiva que tenemos. Es muy importante considerar valioso, importante, grande a Dios. Por eso es que le damos. Entonces yo creo que eso es un punto muy importante que va a hacer que hablemos de lo que estamos hablando, de los detalles, que cuidemos los detalles. Yo me hago la pregunta, ¿cuántas veces en lo que doy o en las primicias cuido los detalles? A veces nada más doy por dar, a veces lo puedo decir así, doy el billete arrugado, el feo, el mordido, el incompleto, lo que sea. Pero alguien que cuida los detalles, hasta en ese aspecto se va a ver, ¿no? Voy a dar los billetes bonitos, voy a dar hasta casi unos, escucho de anécdotas que hay gente que plancha los billetes, ¿no? No, yo estuve, a lo mejor la escuchó de mí, yo estuve con un amigo y viajando, algo pasó, ¿no? Pero sí, pues, uno trae los billetes en la bolsa, la gente te los da por cambio, pero los planchaba. Él ponía un paño y ponía los billetes. Cuando iba a ofrendar, antes, porque nos dormíamos juntos en un departamento que nos prestaron, y él tomaba la plancha y planchaba los billetes. Y le digo, ¿qué estás haciendo? Que están demasiado arrugados cuando caen al agua o se arrugan. Pues no, dices que son para Dios. Y debo hacerlo hasta en la forma física
parece una exageración, pero cuando él me dijo, son para Dios y debo hacerlo bien, dije, wow. Aparte le gustaba planchar. Claro, entendía el concepto de la honra, ¿no? Sí. Porque cuidó los detalles. Sí, Entonces, siempre que cuidamos los detalles porque queremos agradar a alguien. sí. Pero entonces no podemos decir de que queremos agradar a Dios cuando no cuidamos lo que hacemos, lo que somos para Él, en la forma que damos, en la forma que servimos. Ahora, en cuanto a, yo creo firmemente, de acuerdo a la palabra, ellos aprendieron de Adán y de Eva la manera de ofrecer, porque dice la palabra, aconteció que andando el tiempo. El original dice, en el tiempo que se presentaban para consagrar sus ofrendas. O sea, había un tiempo señalado, había un orden para entregar las ofrendas. No fue algo que se lo sacaron de la manga o se les ocurrió de repente. Y Dios no necesitaba ni necesita lo que le damos, porque la gente por eso argumenta dar poquito, pero para Dios, Dios tiene todo, Dios hizo todo, Dios es el más rico y el creador, no lo necesita, no, lo necesitamos nosotros, que refleja que le damos un lugar primordial o importante. Así es. Entonces dice la palabra que miró con agrado a Abel y a su ofrenda. O sea, Dios no solamente mira la ofrenda, mira al ofrendante también, porque al mirar al ofrendante está mirando su ofrenda, porque toda ofrenda proviene de la intención del corazón. Dice la palabra, cada uno dé como propuso, con propósito desde el corazón. Entonces dice la palabra, lo miró con agrado. En el original dice, lo miró con amor y con ternura. Y tú has pensado, bueno, ya nos estás aclarando que lo aprendieron de sus padres. ¿Y por qué Caín no se habrá esforzado, Rodrigo? Porque no dio un reconocimiento de cuán importante era Dios en su vida. O sea, la imagen, la vez pasada en el análisis considerábamos que cuán importante es Dios en nuestro corazón, y es la manera en que lo vamos a honrar, a reconocer, a hacer lo mejor de nosotros para agradarle a Él. Entonces ahí ya se empezó a ver, porque Caín, en la historia bíblica de Génesis, ahí mismo más adelante, le entra tanto enojo porque Dios aceptó y miró con agrado la ofrenda de Abel y no miró con agrado la de Caín, que lo mató. Le tuvo una envidia porque Dios le dio su favor. Pero bueno, le dio su favor porque exactamente Abel honró a Dios bien, no trajo cualquier cosa, no trajo cualquier oveja, no trajo pues las que no se podían vender, porque a quién se las vende, pero no las feitas. Y Caín, ya se ve en el dar de Caín lo que terminaría siendo un homicida. Y Judas es el que criticó en Juan capítulo 12 a la mujer que derramó el perfume de alabastro, que lo quebró y lo derramó sobre Jesús, y que qué desperdicio, ¿por qué no fue dado a los pobres? Pero dice Juan capítulo 12 que él no lo decía porque quisiera ayudar a los pobres, sino porque de todo lo que le daban a Jesús, de ofrendas, de gratitud, de todos los milagros que hacía la gente agradecida con él, él tomaba para sí, era ladrón y sustraía de lo que la gente le daba a Jesús, porque él era el administrador, tenía la bolsa. Entonces él se queja de que le está dando mucho, el perfume es muy caro, que mejor lo hubieran vendido, pero termina traicionando. En el desprecio del dar, ya tú te das cuenta cómo va a ser la persona. Así es, porque el dar revela la condición del corazón. Ándale, exacto. Cuando el joven rico viene a Jesús y le dice, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dice, haz esto, al otro. En los mandamientos él estaba fino, estaba cumpliendo de él hacia los hombres. Pero en el gran mandamiento de él hacia Dios, amar a Dios sobre todo, no lo estaba cumpliendo. Entonces, en la demanda de una ofrenda se revela la condición del joven rico. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, una ofrenda hacia los pobres, y sígueme. y no pudo. No pudo. Se reveló lo que había en el corazón. O sea, la demanda de una ofrenda reveló la condición del corazón del joven rico. Y aquí con Caín también. También. Y con Judas, bueno, ahí no habla de que él dio ofrenda, pero criticó a quien daba con excelencia. Claro. Sí, porque siempre el tacaño va a criticar al generoso. Ándale. El tacaño siempre va a criticar. El que critica y el que habla generalmente es tacaño, ¿verdad que sí? Correcto. No sí. Todo el tiempo, a lo mejor alguno fue abusado o no sabe, ¿verdad? Porque en el mundo, para ser rico o para prosperar, tienes que retener.
pero Jesús vino a cambiar, Dios vino a cambiar esa verdad y dice: es mejor, doblemente bendecido, más dichoso el que da que el que recibe. Contrario a lo que la administración y lo que en el mundo se dice que debes hacer para tener. Y dice Dios: si tú das, si tú me honras y si tú ayudas a otros, vas a cosechar. Entonces, la primer mención en la Biblia sobre alguien que da, porque no hay otra mención, bueno, Dios sacrificando el animalito para vestir a Adán y Eva, pero los seres humanos es la primer mención de alguien que da algo, una ofrenda a Dios, que el principio de dar engloba la ofrenda, el principio de dar engloba la primicia, el principio de dar engloba los diezmos, todo, ¿no? El principio es dar, y hay las formas de dar que tienen objetivos específicos, como que era primicia. Si es clara la Biblia, Abel honró a Dios con una ofrenda de primicia y excelente. Muy bien. Así es. Ahora, la palabra que traduce primicia, la ofrenda de Abel, en el original hebreo es la palabra rechit. Rechit significa lo que abre camino, lo que abre brecha, lo que es la llave que abre la puerta, lo que va al frente, lo que va adelante, lo que es punta de lanza. En el original la palabra rechit significa lo primero en tiempo, lugar, orden y jerarquía. O sea, 4 cosas que de por sí una primicia lleva 4 características. Tiene que ver con lo primero, lo mejor, lo bueno y lo nuevo. Esas son las características de una primicia. Ahora, ¿por qué consagrar las primicias? Dios no necesita. No. Pero esto establece un orden en nosotros de quién es lo primero, la prioridad, qué significa Dios, cuán importante, si Dios es el centro de mi vida. Por eso Mateo dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. En el original dice: pon a Dios en primer lugar y todo lo demás toma un orden en tu vida. Se ordena. Se ordena. Bueno, porque entonces, las primicias tienen el propósito de ordenar las prioridades en nuestra vida. Una persona que dice que Dios es para él lo primero, pero no lo demuestra como Dios lo dice, honrándole con las primicias, entonces pues dice, pero no es cierto, y hay un desorden en su vida porque hay otras cosas que no deben ser lo primero en su vida. Sí, por ejemplo, Pipe, cuando en nuestra vida en general hay cosas que dejan una huella indeleble en el corazón, graban en la memoria del corazón del hombre, dejan un sello en el corazón. Por ejemplo, ¿recuerdas el primer juguete que te dieron? Ay, híjole. No soy de esos que tienen muy buena memoria de niños, pero sí. ¿El primero que te gustó? Sí, recuerdo unas figuritas muy padres que me regalaron, pero sí las La tengo primera presente. vez que pudiste andar en una bicicleta. Sí, tengo recuerdos de las primeras cosas significativas. La primera vez que pudiste nadar, que pudiste conducir un carro. Ese sí me acuerdo. La primera vez que fuiste papá. Ay, híjole, sí. O sea, esas cosas que son lo primero marcan un antes y un después en la vida de las personas. Dejan un sello grabado en el corazón y la memoria de las personas. Porque, por ejemplo, yo me recuerdo mi primer carro. Mi primer carro fue un Oldsmobile Omega modelo 81, 6 cilindros. Mi primer casa, la recuerdo bien, calle Andrómeda 3925, Colonia Satélite 1, atrás de la Coca-Cola en Ciudad Victoria, Tamaulipas. O sea, lo que es primero deja un sello en el corazón. Así es. Bueno, y vamos a leer también la otra porción que nos va a explicar también sobre por qué Dios demanda lo primero, aunque no lo necesita, no lo demande. O sea, ya Dios lo establece, que lo honremos con lo primero. Vamos, en Proverbios dice: honra al Señor con tus bienes y con lo primero, con las primicias de tus frutos, o lo primero que produces. Ahí dice en la Escritura. No es un asunto que los hombres inventen. Las personas que no conocen estas verdades pues se escandalizan. Es que ustedes nomás sacan versículos para lo del dinero. Es que pasa que no lo conoce. La gente conoce las historias de amor donde Jesús sanó, Jesús resucitó, Jesús multiplicó los panes y los peces, pero no le interesa estudiar o reconocer o buscar las porciones sobre la área financiera, que requiere Dios en nuestra área financiera para que Él ocupe el primer lugar. Y hay
una historia increíble en Éxodo 12. Si usted está sintonizándonos, ya sé que está escuchando, viendo este podcast Team Análisis Bíblico, extiendo una invitación a sus amigos, dígales a sus amigos conocidos que estamos desglosando estas verdades bien hermosas y de manera práctica aterrizándolas para poder vivirlas, porque ¿de qué nos serviría conocer mucho de la Biblia? La Biblia realmente es para aprender lo que Dios dice y vivirlo. Pipe, Éxodo 12, de los versículos 29 a 36. Ok. Éxodo 12, 29 al 36 dice: y aconteció que a la medianoche el Señor hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: salid de en medio de mí, pueblo de vosotros y los hijos de Israel, e id, servid al Señor como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas, vuestras vacas, como habéis dicho, e id y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata, de oro y vestidos. Y el Señor dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Qué historia, que es la última de las 10 plagas, que a causa de que el faraón se rehúsa a dejar que el pueblo de Israel vaya a celebrar fiesta, a servir a Dios, entonces pues vienen los juicios de Dios, y esta es la muerte de todo primogénito, hombres o animales, y en toda casa de la tierra de Egipto, salvo las que tienen una marca de sangre en la entrada de la puerta, en los dinteles de las puertas, que era la señal de el cordero que fue sacrificado y fue comido en cada casa. El destructor o el ángel de la muerte pasaría de largo, pero donde no hubiera la marca, entraría y mataría a todo primogénito. Claro, el pueblo de Israel marcó con la sangre del cordero sus puertas en sus casas, y el ángel de la muerte pasó de largo. Y los egipcios, pues claro que no lo hicieron, y hubo muerte en toda casa de los egipcios. Rodrigo. Sí, los egipcios dentro de sus rituales y celebración de adoración, ellos consagraban el primogénito a diferentes deidades, ¿verdad? Al cocodrilo, a la serpiente, tenían diferentes deidades. Y así como a veces las familias en las iglesias el domingo llevan sus niños y los presentan y los consagran, bueno, los egipcios tenían esa cultura de adoración hacia diferentes dioses. Entonces traían los primogénitos, y vemos aquí que Dios desde ahí establece la importancia del primogénito, lo que es primero, ¿verdad? Entonces dice la palabra que Dios le habló a Moisés y le dio una instrucción que tenían que comprar un corderito sin mancha. Si la familia era muy pequeña, muy pobre, no había excusa, tenían que juntarse y comprar este corderito. Parte lo ofrecían, parte lo comían, y de la sangre iban a poner en los dinteles como una señal, como una mancha, una señal, un sello, una marca a las entradas de su casa. Entonces el ángel de la muerte pasó, y dice la palabra que murió todo primogénito de la tierra de Egipto, ¿Sí? ¿verdad? Y de ahí vemos cómo Dios estableció la fiesta de la Pascua, que cada año celebraban este cordero de Pascua, y para recordar de dónde Dios los había sacado, cómo los había librado y hacia la tierra que los llevó, la tierra prometida. Pero aquí voy a abundar un poco más. Vemos que el primogénito, los grandes historiadores dicen que Egipto es la potencia más grande que ha habido sobre la tierra. Sí, sí, en poder y gloria. Ni el imperio medo-persa, ni el imperio grecorromano, ni Francia con Napoleón, ni Hitler con Alemania, ni lo que fue la Unión Soviética, ni lo que es Estados Unidos hoy. No ha habido reino, potencia, nación, imperio
tan grande como Egipto. Prueba de eso son las pirámides que todavía están. Los monumentos en todas las ciudades antiguas. Que están de pie todavía. Sí. Entonces, no ha habido, pero ¿saben cuál es la razón por qué Egipto 5,000 años han pasado y no se ha levantado, ni se va a levantar? No, porque se puso contra Dios. Sí, tú le cortas el primogénito a una nación, le estás cortando la cabeza, la autoridad, el poder, los sueños, el futuro, le destruyes todo su propósito. Y es por eso que de ahí Dios establece que el primogénito le corresponde a él, ¿verdad? Porque es la manera de considerar lo primero, cuál es tu prioridad, quién es lo importante, quién es el centro de tu vida. Es un asunto de orden, de disciplina. Y, por ejemplo, también Dios lo demanda del pueblo de Israel. Sí. Dios le dice al pueblo de Israel: dame tus primogénitos, Sí. pero yo voy a hacer un cambio de tus primogénitos. Voy a escoger una tribu completa que represente a los primogénitos, y esa tribu, que es la tribu de Leví, una de las 12 de los 12 hijos de Jacob, a quien Dios le cambió el nombre de Israel, es una tribu consagrada. O sea, no los demandó para matarlos, para que su vida fuera de Dios como deidad, como el creador, sino los separó para que le sirvieran. Pero en el pueblo de Israel también está la demanda de Dios del primogénito. Los egipcios eran estas deidades falsas. Dios pide el primogénito de los hebreos, pero no para que muera, sino para que le sirva. Y vemos cómo hay diferencia. Y la tribu de Leví representa o representaba en el Antiguo Testamento todos los primogénitos de Israel que no murieron en esta plaga, ¿verdad? Porque tenían la mancha de sangre, sino que la tribu de Israel, de Leví, representó los primogénitos, Pipe. Bueno, a mí se me hace muy significativo porque a mi mente y a mi corazón vienen varias cosas. Lo primero es que, como comentaban, lo primero viene para establecer un orden. Y yo creo que el orden es clave porque el orden, Dios me lo ha estado hablando recientemente, de hecho, el orden es la preparación para la bendición. No puede haber una bendición o algo que sustente la bendición que Dios nos quiere dar, porque Él es bueno, porque Él bendice, si no hay un orden. Por eso en el Génesis primero estableció orden y después creó vida. Creó vida, exactamente. Entonces, por ahí se me viene ese pensamiento. También se me viene que, ¿por qué Dios pedirá lo primero? Yo lo veo como lo primero, como algo que entregamos, y para mí, me pueden corregir, lo que entregamos es como una semilla. Y lo que entregamos y la semilla que se entrega es para que pueda producir vida y pueda establecer un orden. Cuando entregamos lo primero, realmente lo que estamos es que lo estamos entregando, estamos rindiendo, de alguna manera murió a nosotros para que eso pueda producir vida en todo lo demás. Yo lo veo así, no sé si lo pude explicar de la mejor manera, pero por eso se me hace tan simbólico, porque Dios pide lo primero porque quiere producir vida en el resto del pueblo, quiere producir vida en el resto de las personas, vida en el resto de todo lo que entregamos. Dios pidió los primogénitos de Israel, pero al poner la marca de sangre en las puertas, el ángel destructor no entró y no tomó la vida, pero luego le pide Dios a Israel toda una tribu. Así es. Ahora, por cierto, quien era el primogénito era Rubén. De los hijos, de las tribus. Ajá. Pero perdió el derecho de primogenitura. O sea, el primogénito tenía el derecho de sentarse en el lugar principal de la mesa, tenía el derecho a una doble porción de la comida. Sustituiría en un día liderazgo a su padre. Sí, el sí, patriarca. exacto. Sustituía en el área del jefe de la tribu, ¿verdad? Al patriarca cuando moría, tenía ese privilegio, ¿verdad? La herencia le tocaba mayormente al primogénito. Pero Rubén, vemos la situación, dice que se envileció al entrar con una de las concubinas de su padre, ¿verdad? Entonces, por una falta grave se puede perder los derechos de bendición. Ahora, a esto lo llevamos al plano espiritual, cuando muchas veces la gente dice: oye, pero yo estoy diezmando, ofrendando, estoy diezmando y yo no veo bendición. Mucha gente, como Jesús dijo, si en el altar te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, primero resuélvelo y luego da la ofrenda. entonces dice:
Bueno, primero dice, deja tu ofrenda, o sea, dice, no te la lleves, ¿verdad? Deja tu ofrenda. Déjala porque te la vas a ofrecer. Muy bien, y ve y arréglate con tu hermano. Luego regresas y la das. Exacto, ¿verdad? Entonces ahí vemos que tiene que ver con un asunto de orden en nuestra vida, de disciplina, de cultura, de educación, bajo los principios del reino. Qué terrible que en toda una nación los primogénitos murieran, porque vamos a pensar en una familia, está el abuelo, vive ahí, está su hijo primogénito, está el nieto, tienen algunos sirvientes también primogénitos, tienen animales, el macho que la gente compra como el pie de cría para criar más animales, y todos murieron. Todos. Entonces, por eso vemos que al morir el primogénito, Dios le cortó la cabeza a Egipto. La autoridad, el También poder. el primogénito del faraón, Sí, también. que era el futuro rey. Así es. Y ya nunca más Egipto se levantó Sí, fue una marca. como una nación poderosa. Sí, fue una marca. Porque así como Caín, también dice la palabra que puso una marca sobre Caín, pero puso una mirada sobre Abel. Dios puso una mirada sobre Israel, porque en realidad cuando dice lo miró con agrado, el original dice lo miró con amor y con ternura. Es como cuando vamos al parque y llevamos a nuestros niños. Los estamos observando con mucho amor y ternura, cómo crecen, cómo están sanos, cómo juegan, que no se vayan a pasar un accidente, una situación, se caigan, vaya a venir un extraño, estamos alerta. Así está Dios, cuando nosotros hacemos aquello por agradarlo a Él. Bueno, tenemos que cerrar este episodio de la serie que estamos viendo, Lo Primordial, y yo creo que usted está aprendiendo mucho. Este mes, que cuando cada año empieza el año en enero, es un mes donde debemos considerar honrar a Dios con lo primero de nuestras ganancias, de nuestras ventas, de nuestro salario, ya sea que recibas tu apoyo por semana, por quincena o por mes. A veces la gente dice la primera venta del día y vendió 50 pesos, ¿no? O sea, la primera venta significativa, porque aunque fuera la primera venta 50 pesos, es un decir, no es la más excelente. Yo creo que del mes debería escoger la mejor venta del mes, y esa si es que así lo hace con Dios, pues darla, ¿no? Cada quien recibe su ingreso por el trabajo que tiene, la ocupación que tiene de diferente manera, pero el principio es que Dios debe ocupar el primer lugar para que todo lo demás sea ordenado, que debemos dar con excelencia y con fe, como lo hizo Abel en Génesis 4, se relata en Hebreos también 11, y cómo que Dios demanda después los primogénitos, diciendo, si tú vas a caminar conmigo, yo debo ser lo primero para ti. ¿Y qué más que pidió los primeros hijos? Lo vemos aquí con los egipcios, que les cortó la cabeza, porque los primogénitos son lo que va a encabezar, lo que va a dirigir, nos decía ahorita el pastor Rodrigo, y a los del pueblo de Israel, pues les tomó toda una tribu. Un consejo final, Felipe, para cerrar el día de hoy, y que estemos todos listos para el siguiente episodio, que están buenísimas estos análisis, Felipe. Pues que estemos emocionados, estemos contentos, porque si Dios nos pide lo primero y le entregamos lo primero, va a venir un orden a nuestra vida, y eso va a ser la preparación para todas las muchas bendiciones que Dios nos quiere dar, para que no solamente seamos bendecidos, sino seamos bendición, que eso es diferente. Y está en la Biblia, no hay manera de escapar. La primera vez que un ser humano ofrenda, dice la Biblia, en el caso de Abel, ofrendó lo primero y lo mejor, y Dios se agradó. ¿Un consejo final, Rodrigo? Finalmente, hay mucha gente que dice, bueno, yo sí consagro primicia, ¿va? Llevan que una bolsa de mango, del árbol de mango, de naranjas, de guayaba, de limón, De gallinas, de gallinas. Y dice, yo sí entrego primicias, pero en realidad es la primicia del árbol, porque una persona no vive todo el año de comer mango, de comer naranja, ¿verdad? Vive del trabajo, que se le recibe una remuneración, vive de la empresa, del negocio que tiene. O sea, dan primicias de un árbol, de un animal, pero no de sus ingresos. Así es. Y bien mañosillos que somos los mexicanos. Así Y es. no es así, ¿verdad? Sí, porque no vivimos todo el año de comer mango, de comer naranja. Entonces, ¿cómo debe ser? Debe ser del trabajo de nuestras manos, ¿verdad? La nómina íntegra, el 100%, lo consagramos entrando el año como una llave para abrir un año nuevo, nuevos frutos, nuevas oportunidades, nuevas puertas. Wow. Bueno, pues ahí está la palabra, usted la puede examinar. Síganos en los análisis, esta serie va a ser impresionantemente buena, para que usted sepa
como dicen cuando venden en los mercados, que no le digan, que no le cuenten. Y mire, si usted tiene una mala experiencia con esto de dar a Dios, o si usted cayó en manos de alguien que no sé, se lo explicó mal y lo explotó, no quiere decir que Dios no lo diga. O sea, Dios lo dice claramente en su palabra, gente ha abusado de eso, y la avaricia propia del ser humano, el espíritu de acaparar y de ir con la corriente del mundo, de decir mientras más tengo, más rico soy, nos hace no ser generosos. En este inicio de un negocio, en este inicio de un año, inicio de una temporada, honre a Dios con lo primero. Lo esperamos en la próxima ocasión. Pipe, tú querías dar un aviso de que tenemos una sorpresa para los que estén en esta serie de lo primordial. Así es, si tú te quedas hasta el final de este episodio, qué bueno. Tenemos unos regalos para ti de parte del pastor Rodrigo, ¿verdad? Él va a donar varios libros y vamos a estar donando, y en esta ocasión va a donar 12 de sus libros. La dinámica es la siguiente: lo que tienes que hacer es tomarle un screenshot o algo a este episodio donde lo estés viendo, subirlo a tus redes sociales, etiquetar a Trigo y Miel, las redes sociales de Trigo y Miel, de nuestro director, de mi padre y del pastor Rodrigo, y los que sean etiquetados, ¿verdad?, por primera vez y compartan este episodio con alguien, van a ser acreedores a uno de estos regalos, los primeros 12 que lo hagan. ¿Y cómo lo van a poder recibir? Bueno, pueden asistir el próximo domingo donde ha salido este episodio, este próximo domingo aquí en Trigo y Miel les vamos a entregar, y nomás tienen que comprobar que hicieron eso, etiquetaron y compartieron con otros. Se van a tener que venir con su dispositivo para mostrar que sí lo hicieron. Exacto. Y si son de otra ciudad, que nos visiten, que nos acompañen aquí, estaremos gozosos de verlos. Los esperamos en el próximo episodio, y recuerde que la palabra de Dios es para vivirla. Pase la voz. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.